Bueno, hoy tenemos un día, es la Candelaria, es la patrona de Canarias. Felicitamos a todos los que nos siguen en las islas, que son muchos y además es gente encantadora. Y hoy tienen la máxima, las dos capitales canarias, para que no riñan las hermanicas. Madrid, pues más o menos como ayer, o sea, frío a estas horas y a lo largo del día, pues fresco. Y en la mínima, pues también los hermanos Karamazov, o sea, Teruel y Soria, que hoy comparten la mínima. Bueno, vamos a discutir. Siempre más frío en Teruel y después ya viene Soria y luego el resto del mundo. Alaska, Laponia, o sea, sitios también, digamos, frescos. Bueno, 6 bajo cero. Bueno, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a entrar, luego lo comentaremos en la tertulia, una historia que está desarrollando Libertad Digital y que, en mi opinión, es lo más grave de todo lo que está pasando. Entonces, más grave que el ridículo en Marruecos, muchísimo más. Pero más grave que la cosa económica, más grave que la cosa económica. Más grave que el ataque a los empresarios que crean puestos de trabajo por los comunistas, más grave. Porque es la dictadura judicial. Todos los países iberoamericanos que han caído bajo una dictadura comunista, con ese nombre u otro, pues son dictaduras comunistas, han caído de la misma manera, cargándose la Constitución por la puerta de atrás. ¿Cómo? Mediante fiscales y jueces corrompidos, que van en contra del espíritu de la Constitución, aunque digan respetar la letra. Y si no, ya a partir de ahí van a una asamblea constituyente que ya ni siquiera es democrática, que es lo que han intentado en Chile, en Perú, en Colombia, en todos los sitios, con la cosa de los, no sé, los derechos históricos de los indios y tal. Bueno, como si solo hubiera indios en Perú. Perú es el país más mestizo quizás de Iberoamérica, más del 90% de Perú es mestizo. Y ahí, por supuesto, hay españoles, descendientes de españoles, hay descendientes de japoneses que llaman chinos, pero Fujimori era japonés, no era chino. Hay muchos japoneses, hay italianos, hay gente de otros países, de Ecuador, de Chile, de Brasil, gente de todas partes. Perú es un país muy mezclado, muy hispano, muy mezclado. Entonces, ¿qué es eso de los derechos de los pueblos primitivos? ¿Qué pasa? Que los de origen español no tienen derechos. Los blancos no tienen derechos. Los amarillos tampoco. Cediendo que sean amarillos los japoneses, que son tan pálidos como nosotros. Pero bueno. No tienen derechos. Se inventan unas entidades, pueblos primitivos, pueblos originarios. ¿Originarios de qué? De cuando no había constitución, claro. Tribus salvajes que gestionan los comunistas. Y con eso se cargan, pues nada menos que el sufragio universal. Porque ya el voto ya no es de las personas, es de entidades. Entidades, entes. Una banda de facinerosos. Pero todos lo llevan igual. Nadie dice que quiere cargarse la democracia porque queda feo. Pero se cargan la democracia. Y se cargan la propiedad. ¿Y cómo lo hacen? Cargándose la ley. ¿Cómo se cargan la ley? Mediante jueces y fiscales corruptos, que están para eso, que son comunistas. Y en España ya tenemos eso. Es la banda de Pumpido que ha tomado el Constitucional, en parte por la patética cobardía y demostrada inutilidad del Partido Popular, que ha querido repartirse los jueces, incluso cuando tenía una mayoría. Primero son inútiles. Luego, los jueces de derecha son tan cobardes como los políticos de derecha. No valen para hacer la O con un canuto. O sea, son una pandilla, en fin. Bueno, la sentencia de Marchena en el Supremo. No condenar por rebelión contra el orden constitucional, una rebelión contra el orden constitucional tan evidente como el golpe de Estado en Cataluña. Cobardes. Diría Chiquito, cobardes. Que lo son. Pero el problema de fondo es que mientras ellos no hacían nada, modelo, ahora van a sacar en procesión a Rajoy en Valencia. Hombre, no, que pongan a Soraya ya. Pero hombre, ¿pero todavía cree Feijóo que Rajoy es algo que apetece votar? Están mal de la cabeza, ¿eh? Aznar todavía ha pasado mucho tiempo y además junto a errores manifiestos o forzados como en Cataluña, tuvo grandes aciertos. El gobierno de Aznar ha sido el mejor que ha tenido España en democracia, el primer gobierno, de nivel. La política en Cataluña, una calamidad. Pero otras cosas se hizo bien, la política exterior, la política antiterrorista, la política económica, la creación de puestos de trabajo, el aumento del sector privado sobre el público, o sea, cosas de la época de Aznar extraordinarias y otras no.
Pero bueno, término medio. Y claro, al lado de Sánchez, Aznar es una mezcla de Churchill, Adenauer y Fernando el Católico. Pero Rajoy no. Rajoy es el que dejó que le condenaran a él, por inútil, por galvana, por aburrimiento, por desidia, porque ese es cobardiano y porque se aburre de nosotros. Se ha aburrido hasta de Maluenda, que ya es el colmo, vamos. Pero vamos a ver, el problema de fondo es que el PP ha dejado que lleguemos a esta situación. Si el PP hubiera ido a lo que tantas veces ha prometido, que es la independencia del Poder Judicial, ha tenido dos mayorías absolutas, una Aznar y otra Rajoy. ¿Qué hizo Aznar con su mayoría absoluta? El pacto Michavila-López Aguilar. Es decir, pactar el reparto de jueces. ¿Qué hizo Rajoy? Eso fue peor y no me cansaré de recordarlo. Su ministro de Justicia recién nombrado, en la primera sesión de la Comisión de Justicia, recién ganadas las elecciones, con 11 millones, una mayoría absolutérrima, o sea, no caben, y el PSOE en desbandada, dice, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos. Dicho lo cual, a los 3 meses, Mariano dice, sí, yo no veo eso, ese José María, o sea, no, digo, José María, perdona, Alberto, me acuerdo de tu padre. Ellos son líos, ¿no? Sí. Y Gallardón, en vez de tener la dignidad de irse, pues se quedó a calentar la silla, a presumir y a pintar la mona. ¿Y qué resultado tiene? El actual. Hay un soviet judicial que preside Pumpido. Pumpido no es un juez, es un comisario. En tiempos de Lenin le quitaron nombre a los ministros, se llamaban comisario del pueblo de justicia. Lo he contado aquí porque además está publicado en español, lo cuento en Memoria del Comunismo. El primer ministro de justicia de Lenin, que era de izquierda, pero no era comunista, no era un criminal, había tan pocos que tenían que echar mano de todas las izquierdas, luego los mataron todos. Pues este publica un libro cuando fui comisario del pueblo, de justicia. Bueno, Pumpido es un comisario. Es el comisario rojo de Sánchez. Pumpido es Sánchez. ¿Y qué es lo que acaba de hacer Pumpido? Que lo estamos contando en Libertad Digital. Algo muchísimo más grave que todo lo gravísimo que está pasando. Es que Pumpido, él por sí mismo, y porque él lo vale, y porque él es Sánchez, y porque le pasa por los dídimos, y porque el PP le ha dejado, que estaba Pons Vaporub hace 2 meses negociando con él, y luego que me ha engañado Bolaños. Pero ¿cómo no te va a engañar Bolaños si vas diciendo engáñame? Pues claro, ¿qué iba a hacer? El infélix Bolaños, que ahora está el pobre infélix. ¿Cómo no te va a engañar si ha sido a que te engañen? ¿Cómo no te van a hacer el timo de la estampita si te has creído que las estampitas, los billetes son estampitas y que el tío es tonto? No, hombre, no, el tonto eres tú, que has querido engañar al tonto. Aquí están, los tontos son listísimos, sobre todo en la izquierda, y en la derecha es que no pueden ser más tontos. Pero esto de Pumpido es tan grave. Bueno, vamos a contarles exactamente en lo que consiste. Pero básicamente consiste en decir, la ley la hago yo y me la salto cuando me da la gana. Y estamos hablando del Constitucional, que quiere decir que ya no hay garantías. El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías últimas. Hace tiempo que es el Prostitucional. Yo le puse el Prostitucional desde lo de Rumasa. Y ha tenido algún episodio bueno, pero en general fatal. Pero esto es peor. Porque ya el propio presidente del Constitucional dice que él es la madame. O sea, que ahí harán lo que él quiera cuando él quiera. Y que la ley a él no le afecta. Y hay una ley orgánica del Poder Judicial que dice que tienes que actuar de acuerdo a la ley. Le da igual la ley. Es que si sigo la ley, no puedo hacer esto. Y dice, bueno, pues entonces pacta con los demás para poder seguir la ley. Ah, no, la ley soy yo. Soy yo, Cándido Conde Pumpido Sánchez. Hombre, no, sí. Eso es lo que está pasando. Y los medios, no sé, miran a otra parte.
El presidente del Tribunal Constitucional se resiste a tramitar el escrito de recusación que sobre él mismo y sobre los magistrados Espejel, Campo y Montalbán y que se ha presentado para que se retiren de ese recurso sobre la ley del aborto. Las deliberaciones se desarrollarán en el Tribunal de Garantías a partir de la semana que viene, tras 12 años de espera, tal y como les está contando ahora mismo Libertad Digital. Pumpido se ha enrocado y no da salida a este escrito que han presentado dirigentes y exdirigentes del Partido Popular encabezados por Federico Trillo. Si el presidente y los magistrados cumplen con su deber, solo 7 miembros del Pleno podrían discutir la norma, lo que por ausencia de quórum obligaría a dejar aparcado el recurso hasta que el Senado designara al magistrado pendiente. Pero lo curioso del asunto es que Concepción Espejel, que siempre ha sido objeto de mofa, rechifla, ataques, etcétera, se ha autorrecusado. Es una persona decente, que quiere cumplir la ley. Y ellos dicen, nosotros no, porque claro, si nosotros cumplimos la ley, entonces no tenemos mayoría para sacar adelante esto. Bueno, pues claro, pues tendrás que pactar con los demás otra cosa. Tienes que cumplir la ley. No, pues ahora no tramito el recurso. Que yo no sé, Federico Trillo, con el genio que tiene, es capaz de coger una tragedia de Shakespeare y apuñalarlo un día. Pues bueno, es. Ha hecho una novela policíaca sobre crímenes de Shakespeare y todo, es tremendo. Es especialista en los crímenes de alcoba, esas cosas, de corte. Bueno, pero esta es una cuestión tan de fondo, que como pasa a veces en España, lo urgente oculta lo importante. Esto es lo importante. Lo importante es un soviet judicial, del cual depende todo, entre otras cosas las garantías al máximo nivel de que haya una ley por encima de los poderes políticos, de los intereses, es decir, la ley, y que resulta que la ley sea lo que quiera Pumpido. Lo dijimos aquí, iba a pasar esto, iba el PP y va a negociar, y luego que me han engañado, pues si tienen uno por nombrar y no lo quieren nombrar, porque dicen que le toca a la derecha, se lo quitarán también. Los chulean. ¿Por qué? Porque se corrompen. Todo viene por la corrupción judicial. Empieza por Felipe González en el año 85, Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, cambiando la composición que dicta la Constitución del Consejo del Poder Judicial. La Constitución es taxativa, clara, inequívoca. Sobre 20 vocales, 12 los nombran las asociaciones libres de jueces. Mejor dicho, los nombran los profesionales de la justicia. No dices asociaciones, dice los jueces, textualmente. 4 el Congreso y 4 el Senado. O sea, mayoría clara de profesionales de la justicia, no políticos. Y él la cambia Felipe. Y al final el PP entra en el reparto. ¿Qué pasa? Que al final esto es una ley hecha para la trampa. Y ahí empieza la politización. Y luego chapotean los del PP cuando ganan las elecciones. Uy, ahora nos toca a nosotros. A vosotros no os toca nunca, idiotas. Si es que no valéis para el delito. Pero lo intentáis, ¿eh? En fin, y ahora vamos a la parte chusca de la jornada de ayer. Vean la foto hoy en El Mundo, bajando la escalería del avión, solo, bajando así la cabeza. Y recuerden aquella foto, la primera, del chulanga no en el poder, al modo de Hitler, mirando desde el avión por la ventanilla como las nubes están a sus pies. Eso es una foto del triunfo de la voluntad, Leni Riefenstahl con Hitler yendo al Congreso a Nuremberg, una gran parada del partido nazi. Que es una foto emblemática, porque Leni Riefenstahl era un genio de la imagen y Hitler era un genio del mal, pero un genio, no era un imbécil. Eso lo hace más peligroso, igual que Stalin. Stalin no era un idiota, ni un vasto campesino, no. Un tío que leía en 4 idiomas, sabía griego y latín, porque había sido seminarista, por tanto, en fin, era más malo que un dolor. Y era malo, pero no era en absoluto tonto. Eso es lo que pasa. Aquí, la izquierda, no es que sea más inteligente, pero es más lista que la derecha. Y la engaña siempre. Pero claro, no cuentan con que siempre hay alguien más listo que tú. Y aquí, ¿quién ha engañado siempre a los españoles? Los moros. Siempre. Ha habido que ir a la guerra, pero bueno, pero siempre. ¿Por qué? ¿Por qué la reconquista? Pues porque somos civilizaciones incompatibles. ¿Por qué nos odian? Porque les ganamos, o sea... Pero cuando pueden, te la devuelven, pero vamos, ¿de qué manera? Recuerden lo que pasó hace una semana, menos de una semana.
los eurodiputados del PSOE se niegan a votar contra Marruecos, excepto la jefa del grupo, que tiene que votar con todos los demás eurodiputados socialistas de todos los países que están en el Parlamento Europeo, todos los países de la Unión Europea, que votan contra la represión de los medios de comunicación en Marruecos y el despotismo atroz en Marruecos, que ha ido a peor en los 20 años que lleva en el poder este sujeto. O sea, Mohamed VI. Hoy hay un resumen de Rosa Meneses impresionante en el diario El Mundo. Bueno, hace el trabajo sucio. Vota con Marine Le Pen. Debe estar a sueldo también de Rabat. Y llega a Rabat, monta una gran cumbre, así como si él fuera el presidente de la República Española y el comendador de los creyentes de Marruecos, y va y lo deja ahí en el aeropuerto tirado. Y luego llega Álvarez, que es el que aparece en la famosa foto hitleriana del camarada Sánchez viendo avistar las masas por debajo de las nubes. Y ahí hay un tío, que yo siempre digo que parece que tiene los ojos pintados en las gafas, son unas gafas pequeñitas y unos ojos así grandes que parecen pintados. Es como si fuera falso, es como un muñeco. Bueno, pues Álvarez. Y ayer dio un verdadero recital de estupidez despótica. Esa es una idiotez, pero digna de cualquier, de Delcy Rodríguez, de cualquier mamarracho del chavismo o de este gobierno. En menos de una hora arrancan los encuentros bilaterales en la cumbre hispano-marroquí. La cita ha comenzado con un desplante de Mohamed VI a Pedro Sánchez y los 11 ministros socialistas que se han desplazado al país vecino. De este modo no habrá encuentro entre el monarca alauí y el presidente español. Durante media hora el monarca mantuvo una comunicación telefónica con Sánchez que ahora el gobierno trata de presentar como un éxito diplomático. El Ejecutivo nunca confirmó el encuentro con el rey, lo que hace sospechar que ya sabían que no se iba a producir. Así reaccionaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cuando era preguntado por los periodistas. ¿Sabían que estaba fuera de España el rey de Marruecos? ¿Fuera de Marruecos el rey? No, por favor, eso ya no. A ver. ¿Cómo? Esto ya en off. Bueno, pero en algún momento se había concretado una reunión con el rey. Ya en off, por favor. ¿Y desde cuándo se dice por favor, preguntas sí. se pueden hacer? No, es que tengo 5 minutos. Voy a ir a ver al rey. Fuera micrófono. A partir de ahora era fuera micrófono. Es que alucino. Este payaso, perdonen los profesionales del circo, y primero dice que no, y luego dice que es que no tiene, que solo tiene 5 minutos, pues te sobran 4 minutos 50 segundos, ¿qué digo? 55 segundos. ¿Sabía que estaba fuera el sultán? ¿Sí o no? ¿Qué digo? No necesitas ni un segundo. Sí, no. Ya está. Pero primero dice off. O sea, vaya, qué cosa tan ridícula. Y esto es ministro. Eso es ministro. ¿Te acuerdas os acordáis en Aterriza como puedas, cuando sale un muñeco al lado del piloto, que es uno de plástico, que así, y se mueve así? Es Álvarez también. Que tiene también pintadas en las gafas, tiene los ojos, pues es Álvarez. Y hace así, se movía así cuando el avión se va a caer y tal. Y el muñeco está sonriendo, haciendo así. Es Álvarez. En fin, es que es que si se ríe uno, que no tienes más remedio que reírte, te acaba doliendo la cabeza. Me duelen los huesos. La risa en los huesos. Un gran libro, por cierto, del malvado Bergamín. Era malvado, pero tenían un nivel. Es que estos malos, es que encima son tontos todos. Me duele la cabeza. Y Budol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver la hipoteca, que no se nos olvide. Sí, porque seguro que muchos de nuestros oyentes están en esta tesitura. Federico, ingresos adicionales, que es lo que necesitan para su jubilación. Bueno, pues con vivienda... Para el cuidado. Con la cantidad, 87 años de vida media tienen las mujeres, por ejemplo en Madrid, poco por encima de la media española, solo igualado por Japón. En 87 años, esto es la media. Significa que hay muchas centenarios también, pero menos. Bueno, ¿cómo no vas a necesitar un cuidador?
Por supuesto. Claro. Bueno, esto lo pone ahora mismo, lo soluciona la vivienda inversa de Senior porque nos dan esa liquidez inmediata vendiéndonos nuestra casa y continuar viviendo en ella de por vida. Descubre todo lo que nos ofrece la vivienda inversa en la web de Senior Plus, empresa líder del sector, o llamando también al teléfono gratuito 900-730-735. Su equipo te va a asesorar de forma totalmente gratuita para ayudarles a elegir la mejor solución. Bueno, y vamos con los oyentes. 648-91-92-60, que nos dejen mensajes. Preguntábamos ayer, ¿habrá desplante? Pues efectivamente, a verle. Hubo desplante. ¿Y cómo llamamos a lo de Villacís? ¿Cómo implante. Claro, llamamos implante. Implante. Un implante coclear. Se lo ponen aquí para que oigas por el cogote. O sea, nunca sabía, pero es verdad. Es que hay implantes y hay ahora un conflicto en el mundo de los sordos. Y es que a los niños que nacen sordos, si les implantan, ya no son sordos. Entonces, claro, todos los derechos que han conquistado los sordos a lo largo de tal, pues claro, ya no hacen falta, porque ya no habrá sordos, por lo menos en España. Entonces hay un conflicto, y dice, vamos, entonces esas diferencias que hemos conquistado y tal, no, es que ya no. Entonces queréis que los niños sordos, no, es que yo no quiero que mi hijo sea sordo. Entonces en cuanto nacen, les pueden poner enseguida que pueden el implante y empiezan a oír. Y les enseñan ya a oír así. Bueno, pues hay un lío. Pero será un implante coclear, como lo de Begoña, porque yo todavía no lo sé. O sea, ¿cómo era la entrevista en El Mundo? ¿Qué dice ella? Había muchos titulares, entre ellos que había que sacrificar o que no había que tener miedo a sacrificar las siglas de Ciudadanos. Ella había pedido permiso, porque lo leímos también allí, al partido para ir con el PP. Exacto. Y dice ayer que nunca se ofreció al PP. Es más, que nos lo inventamos los medios. Eso, como no. Lo más divertido es que lo publicó Libertad Digital. Su grupo le declara Libertad Digital cuando sale la entrevista con El Mundo. Podía haber avisado, esto es textual. Nos ha dejado aquí tirados, ha negociado solo ella, porque claro, no había salido el Hofstad de Ayuso. No, eso de Neil Hofstad, no. Hofstad, no. Y con el no de Ayuso, pues adiós. Pues hablando del Partido Popular, si quieren que opinen también de esa foto que va a lograr Alberto Núñez Feijóo este fin de semana, reúne en Valencia a José María Aznar y Mariano Rajoy. Leía hoy en la prensa que Mariano Rajoy es uno de los principales consejeros de Alberto Núñez Feijóo. No, y no me extraña. Yo he hecho en falta, igual que en el portal de Belén, con el buey y la mula, no sé qué papel tendrá González Pons, el angelito, que siempre, por lo menos en mi Belén, siempre hay un angelito, ¿no? En el velando la cuna de la criatura, que se supone que es el poder, etcétera, que será Soraya. Lo ves además, un angelote regordito, como son los angelotes, revoloteando por encima de Mariano. Mariano es capaz de pegar un manotazo y cargarse a Soraya. No, porque ya nos contó Maruenda que es a la única que respeta y con la única que se reúne. Ya sabemos a qué se reúne, pero... Bueno, pues 648-91-92-60, solo audio WhatsApp. A la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es radio.